Bienvenido a Crónica Fútbol. Seguimos con la sexta parte de la historia de los mundiales, en esta ocasión con la edición de Brasil en 1950. Rápidamente te invito a suscribirte o si me regalas un like para continuar con esta saga de videos y poder narrar otros temas dedicados al fútbol. Solo te tomará unos segundos, pero para mí será de mucha ayuda. Brasil 1950 fue la cuarta edición del Campeonato Mundial de Fútbol Masculino organizado por la FIFA y se llevó a cabo entre el 24 de junio hasta el 16 de julio de 1950. La FIFA recuperó la Copa Mundial después de que en las ediciones previstas para el 1942 y 1946 quedasen suspendidas por la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en años posteriores aún se sentirían las repercusiones de dichos hechos. Al terminar la guerra en 1945, la FIFA quería reanudar la Copa Mundial tan pronto como fuera posible y programó un congreso para el año siguiente en Luxemburgo, planteándose que Suiza fuera la sede de la cuarta edición. Sin embargo, no fue posible dado que el país no contaba con suficientes estadios para un evento de tal magnitud. Brasil propuso solucionar la falta de sedes presentando un proyecto parecido al de 1942, además de que la FIFA quería que el Mundial fuese en 1949, pero para garantizar el mayor número de participantes, el país sudamericano pidió posponerlo un año más tarde. El 25 de julio de 1946, los dirigentes de la FIFA eligieron por unanimidad las únicas candidaturas presentadas, Brasil para 1950 y Suiza para 1954. 34 selecciones se inscribieron a la fase de clasificación para las 16 plazas. Los campeones de la última edición, Italia, y el anfitrión Brasil clasificaron automáticamente. La FIFA decretó que Alemania y Japón no podían jugar por su papel en la Segunda Guerra Mundial como potencias del eje. Italia sí participó gracias a su dirigente Ottorino Barassi, presidente de la Federación Italiana, quien había custodiado el trofeo de la Copa durante el conflicto. Además, considerando que el equipo italiano sufriría un año antes una tragedia, jugadores del club Torino, muchos de los cuales formaban parte de la selección, fallecieron en un accidente aéreo. Una debutante Inglaterra aceptó la invitación a participar en el Mundial por primera vez, después de que las federaciones británicas reingresaran a la FIFA. Argentina se dio de baja dado a las discrepancias entre la Asociación de Fútbol Argentino y la Confederación Brasileña de Deportes, siendo Chile y Bolivia beneficiadas por este hecho. Uruguay y Paraguay regresaban luego de 2 ediciones ausentes por las salidas de Perú y Ecuador. Colombia fue expulsada de la FIFA en 1949 bajo la acusación de mantener una liga pirata. Varios países de Europa abandonaron la ronda previa por motivos económicos poco favorables al gasto que suponía el desplazamiento en plena posguerra. España, Italia, Suecia, Suiza y Yugoslavia consiguieron el pase sin problemas, pero Turquía se ausentó al alegar dificultades insalvables. Para salvar las plazas que quedaban ausentes, se les envió invitaciones a Portugal y Francia, pero los portugueses rechazaron porque creían que debían haberla ganado en el terreno de juego, mientras que los galos aceptaron en primera instancia y después renunciaron por razones económicas. Las 2 plazas de Norteamérica fueron para Estados Unidos y México. En cuanto a Asia, la India se benefició por la retirada de algunas selecciones, pero no pudo viajar a Brasil por razones económicas. Las constantes retiradas provocaron que solo participaran 13 países, 6 europeos y 7 americanos, entre ellos Bolivia, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, México, Paraguay, Suecia, Suiza, Uruguay y Yugoslavia. En homenaje a los 25 años de presidencia de Jules Rimet, el trofeo de campeones fue renombrado Copa Jules Rimet. Debido a su formato de competición usado solo en esta edición, la Copa Mundial de 1950 fue la única en la que no se celebró una final. En la fase preliminar, los 13 participantes se dividieron en 4 grupos para enfrentarse todos contra todos en una vez, para pasar a una segunda ronda o ronda final. Los primeros de cada grupo y formar uno nuevo y de nueva cuenta enfrentarse todos en 3 partidos cada uno, y así por medio de puntos determinar al campeón. Se establecieron 6 sedes. En Río de Janeiro se construyó el Estadio Maracaná, que en aquella época presentaba el mayor aforo de la historia, 183.000 espectadores. La inauguración oficial llegaría el 24 de junio en el primer partido de Brasil. La segunda sede más importante fue en Sao Paulo, el Estadio Pacaembu, abierto en 1940, el cual vio duplicado su aforo hasta los 60.000 espectadores para ser subsede de la fase final. Las restantes estuvieron condicionadas por la presión de los gobiernos estatales al comité organizador, que tuvo que ampliar el número de sedes. Los estadios de Paraná, Río Grande del Sur y Minas Gerais consiguieron que sus capitales, Curitiba, Porto Alegre y Belo Horizonte, fueran aceptadas. En Recife, Pernambuco, se aceptaría como sede a pesar de su lejanía del resto.
El balón del torneo fue una Super Bowl Duplo T, siendo la primera vez que se utilizaba un balón sin tiento. En el grupo 1 participaron Brasil, Yugoslavia, Suiza y México. La inauguración fue el 24 de junio con el primer partido entre Brasil y México, donde los locales ganaron por goleada 4-0. Yugoslavia batió a Suiza 3-0. La segunda jornada deparó una sorpresa. Mientras que Yugoslavia venció a México, Brasil empató 2-2 contra Suiza en su único partido en Sao Paulo, haciendo que el pase del grupo se diera entre balcánicos y sudamericanos. El 1 de julio en Maracaná, los brasileños necesitaban la victoria. Rajo Mitic se golpeó la cabeza con el marco de la puerta de los vestuarios antes del partido. Yugoslavia no quería dejarle fuera porque entonces no se permitían los cambios, así que salieron al campo con 10 hombres mientras le curaban la herida. Brasil aprovechó la superioridad numérica para adelantarse con gol de Ademir. Cuando Mitic se incorporó, los suyos ya estaban en desventaja y aunque buscaron el empate por todos los medios, no fueron capaces de atravesar la portería rival. Al final, Cicinho hizo el 2-0 definitivo en el minuto 69. Brasil ya estaba en la fase final. El segundo grupo reunió a Inglaterra, España, Chile y Estados Unidos. La primera jornada vio a ingleses venciendo a Chile por 2-0, mientras que España, con más dificultades de las esperadas, batió a los estadounidenses 3-1, con los 3 goles anotados en los últimos 10 minutos. En la segunda fecha, España ganó a los chilenos 2-0 y una Inglaterra confiada en superar al cuadro estadounidense alineó al mismo equipo que en su debut y dejó fuera a su estrella Stanley Matthews. Ya en el partido ocurrió lo inesperado. Un equipo americano en el que solo había un futbolista profesional ganó 1-0 con gol del haitiano Joe Gagens. En la última jornada, Inglaterra necesitaba vencer a España el 2 de julio en Maracaná para clasificarse, pero no sucedería así. La entonces apodada Furia Española, liderada por Piru Gainza, disputó su mejor partido del torneo, ganando 1-0 cortesía de Telmo Zarra y clasificándose contra todo pronóstico. El encuentro entre Chile y Estados Unidos, único disputado en Recife, sirvió para que el delantero George Robledo, delantero de la liga inglesa, se luciese en la única victoria chilena, 5-2. El grupo 3 tenía 3 selecciones, Italia, Suecia y Paraguay. Como se mencionó, la participación de Italia estuvo marcada por la tragedia de Superga, ocurrida el 4 de mayo de 1949, cuando la plantilla del Torino Football Club falleció en un accidente aéreo. De los 11 titulares de la selección italiana de ese periodo, 10 pertenecían al club, entre ellos el capitán Valentino Mazzola. Los nuevos convocados por Italia, aún consternados, se negarían a viajar en avión y prefirieron cruzar el Atlántico en el buque Cises. El viaje duró más de 2 semanas y para cuando llegaron a Sao Paulo estaban agotados sin entrenar en condiciones. El 25 de junio se enfrentaron Suecia e Italia. Los transalpinos eran los claros favoritos, mientras que Suecia, ganadora de la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de 1948, se presentó con una plantilla de talentosos amateurs como Lennart Skoglund y Hasse Jeppsson. Al final, los suecos sorprendieron y con una clara victoria por 3-2 que marcaría el resto de la ronda. En el siguiente partido, Suecia empató con Paraguay por 2-2. Este resultado eliminaba a los azzurri y aún daban esperanzas a los guaraníes. Sin embargo, Italia los derrotaría por 2-0 con goles de Carapeles y Pandolfini, limpiando la pobre imagen ofrecida en su debut. Suecia obtendría la clasificación. Debido a que 2 selecciones clasificadas se retiraron antes de tiempo, el cuarto grupo solo contó con Uruguay y Bolivia, que disputaron un único partido el 2 de julio en Belo Horizonte, siendo los uruguayos los favoritos y no defraudando con un aplastante triunfo de 8-0 en el Estadio Independencia, con la entrada más baja del torneo, con tan solo 5.300 espectadores. Las 3 jornadas de la fase final se disputaron los días 9, 13 y 16 de julio en los estadios de Río de Janeiro y Sao Paulo. Brasil realizó una buena exhibición al derrotar a Suecia 7-1 y a España 6-1, marcando 13 goles a favor en tan solo 2 partidos. Uruguay también cumplió sus 2 compromisos en Sao Paulo. En el primero estuvo a punto de perder contra España, pero Obdulio Varela empató 2-2 en la segunda mitad. Y en el segundo, con más apuros de los esperados, arrancó una victoria a Suecia 3-2 con gol de Oscar Miguez a 5 minutos del final. Al llegar la última jornada, los únicos países con opciones de título eran Brasil con 4 puntos y Uruguay con 3 puntos que debían enfrentarse directamente. El tercer puesto se decidió el 19 de julio, el cual Suecia lo ganaría al ser muy superior a España, ganándolo 3-1.
Sin una final propia por el sistema de competición, el duelo de la última jornada entre Brasil y Uruguay terminó siendo decisivo. A los brasileños solo les bastaba el empate para ser campeones. La sociedad brasileña ya celebraba el título. Los principales diarios de Río de Janeiro llevaban titulares como Brasil, campeón mundial de 1950. Tal era el ambiente triunfalista que incluso el presidente de la FIFA, Jules Rimet, llevaba un discurso en el bolsillo derecho de su chaqueta en homenaje a los campeones brasileños, escrito en portugués. El 16 de julio de 1950 a las 15 horas, los equipos brasileños y uruguayo fueron recibidos en el Estadio Maracaná por casi 200.000 espectadores. El árbitro encargado del encuentro fue el inglés George Reader. En los vestuarios, el seleccionador charrúa Juan López Fontana pidió a sus hombres que jugaran defensivamente para evitar una derrota humillante. Sin embargo, cuando López se retiró, Obdulio Varela les reclamó lo contrario. Juancito es un buen hombre, pero ahora se equivoca. Si jugamos para defendernos, nos sucederá lo mismo que a Suecia o a España. Brasil dominó por completo la primera parte y los uruguayos mantuvieron la portería a cero gracias a las atajadas de Roque Gastón Maspoli. Tras reanudar, Friaca anotó el 1-0 para el júbilo del público local. En el minuto 66, Alcides Gilla escapó por la derecha y tras simular que remataría a puerta, optó por un pase al medio del área, donde el ingreso sin marcas de Juan Alberto Schiaffino le permitió igualar. Al 79, un ataque entre Gilla y Julio Pérez por la banda derecha supuso la remontada. Gilla superó en la marca a Bigode, amagó un centrochut y logró que el arquero Moacir Barbosa dejase un resquicio en el palo derecho para batirle con un tiro raso. Ese tanto supuso el 1-2 definitivo y Maracaná quedó en completo silencio, tal y como habría recordado el propio Gilla. Solo 3 personas en la historia han conseguido hacer callar al Estadio Maracaná: el Papa, Frank Sinatra y yo. Los brasileños buscaron el empate, pero ya era demasiado tarde. George Reader pitaría el final y los uruguayos fueron los únicos en celebrarlo. Tal era la conmoción que Jules Rimet aseguró haberle entregado la Copa de la Victoria al capitán Obdulio Varela casi a escondidas. La prensa calificó lo sucedido de maracanazo y desde entonces este partido pasó a ser recordado como uno de los más importantes en la historia del fútbol. El goleador del torneo fue el brasileño Ademir con 8 anotaciones. La peor selección, o más bien las 2 peores, fueron México y Bolivia, con ningún punto obtenido y una diferencia de goles en contra de -8. El equipo estelar de Brasil 1950 fueron, en la portería, el uruguayo Roque Gastón Maspoli, los defensores, Erik Nilsson de Suecia, José Parra de España y Rodríguez Andrade de Uruguay. Como mediocampistas, los brasileños Bauer y Jair, y los uruguayos Alcides Gilla y Obdulio Varela. Y como delanteros, Ademir y Cicinho de Brasil y Juan Alberto Schiaffino por parte de Uruguay. El maracanazo causó una tremenda conmoción entre los brasileños. Días siguientes, periodistas y responsables deportivos del país se dedicaron a analizar las causas del resultado, como lo fue la preparación previa y la enorme presión social. El seleccionador Flavio Costa trasladó la concentración en la fase final al estadio São Januário, donde sus jugadores no dejaban de ser interrumpidos por políticos, patrocinadores y otras personalidades. Al guardameta Moacir Barbosa, muchos le criticaron el resto de su vida por no haber detenido el disparo de Gilla. La Confederación Brasileña de Deportes decidió que la selección debía prescindir de su tradicional equipación blanca y azul al estar asociada con la derrota de 1950, cambiándola por la equipación verde-amarela más conocida. Gracias por ver el video. Te agradecería si te suscribes o comentas algún punto que se me haya pasado o para agregar al tema y enriquecerlo. Estás en Crónica Fútbol y nos vemos en la próxima.